Bien, vamos a continuar entonces con nuestra enseñanza de hoy. Estamos en la serie Él es Dios. Él quiere que usted y yo le conozcamos, que le conozcan, ¿verdad? Que conozcan del Señor. No podemos servir a Dios sin conocerle. No podemos decir que amamos al Señor si no nos interesamos, por ejemplo, por su palabra. Cuando usted y yo estábamos, no usted y yo, porque esto va a sonar raro, cuando usted estaba de novio, de novia con su amado, amada, yo me interesaba por las cosas de mi esposa. Y ella también se interesaba por las cosas que me gustaban, la comida, no sé, lo que sea. Dije la comida, salió lo que había en el corazón. Eh, Nos interesamos por esa persona que amamos, ¿verdad? De ahí que los fans que aman a sus ídolos se preocupan y saben hasta el día de su cumpleaños, ¿verdad? Y ahí están las fanáticas de Luis Miguel celebrando, comprándole tortas el día de su cumpleaños y Luis Miguel ni comió pastel. Muy interiorizadas, ¿verdad? Yo tenía una compañera de curso que ella era fan de Luis Miguel, creo que, ¿verdad? Y ella se sabía, pero todo, ¿verdad? Todo. Decía, pregúntame. A ver, ¿qué comida le gusta? ¿Qué color, verdad? ¿Cuánto mide? ¿Qué año nació? ¿Cómo se llama su mamá, su papá, su hermano? Todo se lo sabía. Todo, absolutamente todo. Porque ella amaba a su ídolo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? No para que usted ahora busque su... Son fans de Libertad Lamarque, quizás. No es para eso, ¿verdad? Es para que usted ahora se interiorice, amado Señor. Pero, sí, pero tenemos que tener esta base bíblica para poder conocerle. Por eso esta serie de Él es Dios, para ir a las profundidades bíblicas y comenzar a tener ya una doctrina, ¿verdad? Una doctrina fundamental en relación al Señor. Son temas que a veces son difíciles de entender a la primera, pero tenemos que esforzarnos. Ser cristianos requiere un esfuerzo. Cuando el Señor dijo escudriñen las Escrituras, estaba diciendo, oye, esfuércense. Por ahí alguien dio un ejemplo que era, vamos a ir a las profundidades. Es fácil nadar arribita, ¿verdad? Bueno, para los que sabemos flotar, uno ahí está, ¿verdad? Pero ya meterse abajo, a la profundidad, eso ya es difícil, ¿o no? Se nos quedan ahí los pies arriba, ¿verdad? El flotador, qué sé yo, difícil. Pero el Señor dijo, esfuércense, escudriñen, ¿verdad? Vayan a lo profundo de mi palabra, porque ahí hay sabiduría, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso. Estamos hablando entonces de la serie Él es Dios. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Hemos visto todos sus atributos, hemos hablado de la Trinidad, estamos hablando de Jesús. Vimos las semanas anteriores en relación a la humanidad, ¿verdad? Jesús, hombre. Profundamente analizamos eso y hoy día vamos a hablar acerca de la deidad en Jesús. ¿Usted cree que Jesús era Dios? Si no me dice amén, yo ya me tiro abajo, ¿verdad? Porque hemos dicho semana a semana que Jesús es Dios. Si usted es testigo de Jehová, bueno, ahí ya yo lo entiendo, ¿verdad? Que podía decir eso, pero nosotros decimos que Jesús es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Vamos a hablar de su deidad. Entonces, no solamente decimos que Jesús es plenamente hombre, también la Biblia nos enseña con mucha claridad que Jesús es plenamente Dios y ahora vamos a hablar de su deidad. Dentro del vocablo cristiano, nosotros hablamos de la palabra encarnación. ¿Ha escuchado la palabra encarnación? Como reencarnación, ¿verdad? Que usan algunas religiones. Pero nosotros dentro del cristianismo utilizamos la palabra encarnación para referirnos a que Dios se hizo carne. ¿Qué significará la palabra carne dentro del contexto bíblico? Se hizo
hombre. Cuando dice el Señor no te lo reveló carne ni sangre, eso es en la hermenéutica, es un hebraísmo, ¿verdad? Es una frase común y corriente dentro de los judíos, y carne y sangre es hombre, ¿verdad? Como usted y yo usamos palabras que solamente se entienden en Chile. Entonces, cuando hablamos de la encarnación, estamos hablando que Dios se hace carne en Jesús, en la persona de Jesús. Ya dijimos que Jesús nace como un niño, en un virginal, hay una intervención divina, pero Jesús nace como cualquier bebé, ¿verdad? María tuvo contracciones, probablemente, ¿verdad? Tuvo que ahí esforzarse para que el Señor llegara a esta tierra en su forma humana. Nació, tuvo frío el Señor, cuando creció tuvo hambre, ¿verdad? Y todo lo que aprendimos las semanas anteriores. Todo eso tiene que ver con la encarnación de Dios en la persona de Cristo Jesús. Si bien la palabra encarnación no es mencionada en la Biblia, es un buen término, ¿verdad?, que nosotros podemos usar para referirnos entonces a la humanidad y la deidad de Jesús, ¿verdad? Jesús es Dios. No porque una palabra no esté en la Biblia, no la vamos a usar. No podríamos usar la palabra Trinidad, que no está en la Biblia, pero entendemos el concepto bíblico en relación a ese significado. Hay dos palabras usadas en la Biblia que no hablan del Creador, ¿verdad?, que la Biblia utiliza para referirse al único y gran Dios. Tenemos la palabra teos, ¿sí? Nosotros estudiamos teología, ¿verdad? Teo viene de Dios y logos, logía, viene de estudio de Dios, teología. Por lo tanto, tenemos la palabra teos, que significa Dios, y luego tenemos otra palabra que es kurios, que es la palabra que se traduce también como Señor, el Señor de todo, ¿verdad? El kurios. Entonces, la palabra Dios, vamos a ver primeramente, que es la palabra teo, ¿se aplica a Jesús o no? ¿Se aplicará la palabra teos a Jesús? Lo vamos a ver en la Biblia que sí. El término griego teos es un vocablo que en la Biblia se usa para hablar siempre de Dios el Padre. En el Antiguo Testamento, con mucha claridad, se utiliza este vocablo, ¿verdad?, para referirse a Dios Padre, al creador de todo. ¿Fue Jesús creador? Preguntas de repasos. También Jesús estaba en la creación. Bien, sin embargo, vamos a encontrar varios pasajes en donde se aplica el término teos a Jesús, en todo el contexto que esto significa. Esto nosotros ya lo estudiamos también en las enseñanzas anteriores cuando hablamos acerca de la Trinidad, cuando hablábamos del Hijo, hablábamos acerca de ello. Pero podemos decir que hay por lo menos 7 pasajes muy explícitos en donde se le atribuye toda la deidad del Padre, ¿a quién? Al Hijo. Amén. Jesús es Dios, no lo olvide. Uno de los pasajes mesiánicos más conocidos en donde se aplica esta característica de deidad, ¿verdad?, al Hijo, es el siguiente. Lo vamos a buscar ahí en Isaías, capítulo 9, en el versículo 6. Lo vamos a proyectar también y luego les compartimos los textos para que usted lo pueda tener. Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice así: porque un niño nos es nacido. ¿Qué es lo que es un niño? Un ser humano recién nacido, ¿verdad? Entonces dice, porque un niño nos es nacido. Nota el contexto acá, es Isaías. ¿Sí? ¿Qué es lo que es? Isaías, Antiguo Testamento, judíos, ¿verdad? Y la palabra de Dios está revelando cómo vendrá el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Autoridad sobre sus hombros, ¿verdad? Y se llamará su nombre casi admirable. No, dice admirable. A veces buen consejero. No, dice siempre, ¿verdad? Consejero. Dios más o menos fuerte. No, dice Dios fuerte. Creado en el año 0. No, dice Padre eterno. Y luego dice príncipe de paz. Vamos a leer todas esas características que están
sobre este niño. Entonces dice que es sobre sus hombros, ¿verdad? Principado sobre sus hombros, y su nombre es admirable, Él es consejero, Él es Dios con mayúscula, un Dios fuerte, un Padre eterno, y luego dice que es el príncipe de paz. Él es el único que puede darle paz a tu vida y a mi vida. En medio de la tribulación, en medio de las pruebas, el único que nos puede dar paz es nuestro Señor. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ahí hay autoridad, ¿no? En las palabras del Señor. Él no dijo, les voy a dejar una paz que yo conozco, o les voy a dejar unos tips para que ahí los practiquen ustedes cuando venga el momento de la aflicción. Respire profundo, cuenta hasta 10, recuerde que la tecnología es buena, ¿verdad? Estamos en un país seguro. No, el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Hay autoridad en las palabras de Jesús? Cualquiera podría decir eso, ¿no? Usted le puede decir a sus hijos, vayan al colegio tranquilo porque mi paz os dejo, mi paz os doy. Id. No, ¿verdad? Oramos por nuestros hijos para que Dios les bendiga. Entonces aquí vemos esta aplicación, ¿verdad? Aquí en este texto se utilizó la palabra teos, ¿verdad? Para todo el contexto de deidad hacia el hijo, el pequeño niño que estaba pronto a nacer. ¿Le quedó claro, no? Yo dije que habían 7 pasajes por lo menos, este es uno de ellos, y si usted quiere ver más pasajes, revisa ahí la enseñanza de la Trinidad en Jesús, el Hijo. Veamos ahora la palabra curios. La primera era teos y la segunda es curios, que también se aplica a Jesús, el Cristo. ¿Quién era el Cristo? El Cristo es el ungido. Por eso le decían a Jesús el Cristo, ¿verdad? Usted le dice, Cristo, quiero levantarte con mis manos. Pero Cristo en realidad, más que el nombre como tal, era algo que acompañaba al nombre, ¿verdad? Jesús, el Cristo. Jesús, el ungido. Jesús, el Mesías. ¿Verdad? Es una característica solo en Jesús, el Cristo. Ninguno de sus discípulos era el Cristo. Entonces vamos a ver ahora la palabra curios, Señor de todo, aplicado a Jesús el Cristo. En términos general, esta palabra curios se puede utilizar como un adjetivo de poder, sin duda, ¿verdad? Adjetivo de poder. Se le aplica el curios a un amo, se le aplica el curios a un dueño de algo o de alguien, ¿verdad? ¿Por qué digo alguien? Porque existía también. También es aplicativo a un emperador o a un rey. También el curios era un título de admiración, por ejemplo, a un padre, mi señor, ¿verdad? La Luz, cuando la conocimos, ¿cómo nos decía? Decía, señora, ¿verdad? Era una palabra en Colombia que se utilizaba. En Chile no se usa eso, ¿verdad? Señora, ¿verdad? Pero el curios, señor, es también una palabra de admiración, incluso en cierta manera de sometimiento, sin duda, ¿verdad? Entonces vemos que esta palabra también se le puede aplicar el curios a un padre, a un esposo, en el contexto machista quizás también de aquella época, se le aplicaba a un gobernador y también se le daba como un título de cortesía, ¿verdad? El curios. Es como hoy día decimos, Don Fernando. ¿Sabe usted lo que significa don? No significa regalo, como el don de los dones espirituales. Don significa de origen noble, ¿verdad? De origen noble. ¿No sabía eso? Ya, mira, aprendió algo. ¿Qué aprendió en la iglesia? ¿Qué significa don? Nada que ver. Pero don significa de origen noble, es una forma de respeto, ¿verdad? Y el curios era también una forma de, como un título de cortesía. Ahora, en el contexto bíblico, decirles que en la Biblia nosotros, el texto que todo aquel que confiese que Jesucristo es el curios, que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Recibe la salvación, por decirlo así. Estoy parafraseando el texto. Pero ya les he explicado en otras oportunidades que era porque decir que Jesucristo era el curios era una palabra que se le aplicaba solamente a los altos gobernadores, por ejemplo al César. Entonces era como decir Jesucristo
es el presidente de Chile, el gobernador de Chile, ¿verdad? El Curios. Por eso dice el texto que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, no es que usted para ser salvo tenga que decirlo con la boca, porque si no tenemos ahí la asociación de mudos unidos, ¿verdad? Reclamando, porque no pueden confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden hablar. Sin embargo, el Señor, ¿qué es lo que hace? Conoce el corazón. Listo, ¿verdad? Usted puede aceptar al Señor así. ¿Y qué estás haciendo? Acepté a Cristo en mi vida. Pero ¿cómo si no hiciste nada? Pero si Dios mira el corazón. Si no, la asociación de enfermos en estado vegetal también estarían haciendo sus reproches, ¿verdad? Porque no podrían recibir a Jesús, porque ellos no pueden moverse. ¿Podrá recibir una persona podrá recibir a Cristo estando en un estado vegetal? ¿Escuchando, entendiendo? Por supuesto. Sin duda que sí, ¿verdad? Entonces cuando dice que si confesare que Jesucristo es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, estaba diciendo que, a ver, parafraseemos eso, hay que ser valiente y no hay que estar jugando como para decir que Jesucristo es el Señor en los tiempos de Jesús, ¿verdad? En los tiempos de los discípulos. Porque el que decía eso, moría. ¿Verdad o no? Hoy día cualquiera, usted va a la calle y le dice a un ateo, te doy 15,000 pesos y tú dices, Jesucristo es el Señor. Dame para acá, Jesucristo es el Señor, aleluya, dice el ateo. Dame los 15,000 pesos. ¿Lo hizo salvo eso? No, ¿verdad? Entonces, estamos entendiendo la aplicación de estos contextos, estos textos, estas frases en el acontecer cristiano, en la Biblia, ¿verdad? En este contexto, ¿verdad? El Curios, el Señor de todo. Y esta palabra, el Curios, se le aplicaba a Jesús. Fue una de las razones por la cual Jesús era tan odiado por los altos mandos, ¿verdad? Entonces, en el contexto bíblico, sobre todo en el Nuevo Testamento, este término se le da a Jesús y se lo dan sus propios discípulos. Son sus seguidores, sus discípulos, quienes le comienzan a decir Señor, Curios, ¿verdad? Recuerde que el idioma que se hablaba en los tiempos de Jesús, la lengua materna de Jesús, ¿cuál era? Era el arameo galilaico de la Galilea, el arameo, ese era el idioma materno, pero el griego era el idioma que había predominado. Estaba gobernando Roma, pero el griego era como el inglés de hoy día, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús hablaba griego, arameo, ¿verdad? Hebreo, paleohebreo, ya estudiamos también eso, ¿verdad? Pero eran lenguas que se utilizaban en aquel tiempo. Y la palabra curios era de origen griego y se aplicaba, ¿verdad?, en aquel entonces por parte de la cultura. Entonces ya sus discípulos le comenzaron a llamar el Señor. Como usted y yo le decimos, el Señor. Por eso le decimos al Señor. Porque estamos remontándonos a esto, ¿verdad? El Señor de todo. Al iniciar el ministerio público de Jesús, fue el mismo pueblo que le rodeaba el que le comienza ahora a llamar el Curios, el Señor. Y esto comenzó a molestar a las autoridades, ¿verdad? ¿Sí o no? Los que aman el poder, les molesta cuando no le dicen mi pastor, ¿verdad? Mi obispo, ¿verdad? Mi no sé qué, ¿verdad? Mi presidente, mi general, ¿verdad? Dentro del ejército, no llamar a la persona por su alto cargo es algo que es imperdonable, es motivo de castigo, ¿verdad? Y ahí tienen que estar muy atentos a decirle, ¿verdad? Una vez me paró un carabinero, yo no sabía cómo decirle, señor don carabinero, mi capitán, mi suboficial, mi presidente, mi rey, no sabía yo cómo decirle para que no me sacara el parte, ¿verdad? Igual me lo sacó. Y lo tuve que pagar. Pero no se preocupe, fue un parte, solamente estaba un poquito borracho, nada más que eso, ¿verdad? No, me estacioné en una parte que era de derrumbe, yo no sabía. Entonces, toda la gente comenzó a llamarle a Jesús el Curios, el Señor, y esto comenzó a causar revuelo entre sus seguidores, ¿verdad? Porque la gente lo reconocía, ¿verdad? No, si Él es el Señor, Él es el Señor, Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Imagínense cuando hace Jesús la entrada triunfal a Jerusalén y la gente decía, ¡Hosana! ¿Sabe lo que significa Hosana?
sálvanos, ¿verdad? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Curios, el Señor. Y lo reconocían, ¿verdad? Y la gente tiraba ahí sus pañitos y Jesús pasaba, ¿verdad? Con el burrito, ¿verdad? Y era una escena agresiva. Era una manifestación agresiva para la época, porque estaban reconociendo que Jesucristo era el Señor, ¿verdad? En la traducción de los 70, o también es conocida como la Septuaginta, que estaba en los tiempos de Jesús, se aplica el término curios, ¿ok? La Septuaginta es la traducción de la Biblia del hebreo al griego, ya para que usted lo sepa. Ahí hay una enseñanza que hicimos cuando estudiamos conociendo las Escrituras, ¿se acuerdan? Hay todo un contexto acerca de eso, y también muchos mitos por lo demás. Entonces, en la traducción de los 70, o más conocida como la Septuaginta, se aplica el término curios como una traducción literal de Yahvé, ¿sí? De la palabra Jehová. Recuerden que Jehová es una adaptación, ¿verdad? De unas letras que eran prácticamente imposibles de mencionar. En el paleo hebreo, en el antiguo hebreo, en el acadio, ¿verdad? En ese lenguaje no existían las consonantes, ¿verdad? Fueron los masoretas los que comienzan a poner la puntuación y la vocalización. Eso lo estudiamos también ahí en la clase de Conociendo las Escrituras. Entonces la palabra Jehová es una adaptación para que nosotros podamos pronunciar, ¿verdad? De hecho, los judíos dicen el Altísimo, porque es innombrable, ¿verdad? No hay forma. Un judío jamás rayaría su Biblia, por ejemplo. Pero no es para usted raye, a mí me gustan las Biblias bien ahí, bien marcadas, ¿verdad? Con harta lágrima. Eso es bonito, ¿verdad? Pero dentro del contexto judío, para ellos la palabra es algo simbólico, ¿verdad? Y que también hay un respeto. Bueno, apliquemos ahí un equilibrio en eso, ¿verdad? Entonces la palabra curios se traduce en la Septuaginta se utiliza para la traducción al griego de Yahvé, de Jehová, curios. Recuerde que es la misma palabra que se le aplica también a Jesús, ¿verdad? La palabra curios, según un libro, se usa para traducir el nombre del Señor 6.814 veces en el Antiguo Testamento al griego. Muchas veces, ¿verdad? El Señor. Como aprendimos, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento en donde se aplica el término curios a Jesús en alusión al sentido de teos, que era lo que se le aplicaba a Dios Padre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pero ya a Jesús se le aplica el curios. Estamos hablando de la deidad de Jesús. Por eso nos hemos metido en esto que suena un poco enredado. Pero vamos con calma. Si usted tiene dudas, ayune, repase y sin duda también pregúnteme para que lo repasemos, ¿verdad? Yo le explico con mucho gusto. Cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, ¿a quiénes? A los pastores, a los pastorcillos. Esto debió ser un hecho impactante dentro de todo el contexto. Cuando lea la Biblia, siempre tiene que, antes de leer y darle que empezar a leer así rapidito, usted primero tome aire y usted transpórtese al contexto cultural, al contexto histórico de lo que usted va a leer y trate de imaginárselo. Algunos van a tener mejor imaginación que otros, pero le va a ayudar. Entonces, cuando el ángel, vamos a buscar Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Lucas 2, 10 y 11. Cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús a los pastores, esto debió ser un hecho impactante dentro de ese contexto. Vamos a leer Lucas 2, versículo 10. Dice, pero el ángel, este es un ángel, ¿verdad? Le dijo, ángel significa mensajero, ¿qué le dice? No temáis, le está hablando a los pastores, no temáis porque he aquí os doy nuevas noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, para los que estaban en ese lugar, ¿verdad? Y el versículo 11 dice cuál era la noticia. Que os ha nacido hoy. Imagínense usted a los pastores ahí en el campo recibiendo esa noticia. Es como que a usted le dijeran, les digo que hoy día, en 5 minutos más, viene el Señor. ¿Verdad? Hay un contexto, hay una sensación, ¿verdad? Entonces le dice que os ha nacido hoy, ya había sucedido, en la ciudad de David
¿A dónde? ¿Y no fue en Dubái? ¿Cómo? No fue, no sé, por poner una gran ciudad, ¿verdad? Le dice, en la ciudad de David, un Salvador. Ya, un Salvador. Estaban ahí los pastores entendiendo que es el ungido, el Cristo, el Curios. ¿Cómo? O sea, nadie se espera una noticia tan importante, ¿verdad? Recuerde que todo el contexto profético del Antiguo Testamento anunciaba la venida del Mesías. El tabernáculo era la sombra de lo que había de venir, porque todo apuntaba al Mesías. Y lo que esos pastores, porque no se le apareció el ángel, ¿a quién? Al gobernante, al de alto mando, se le aparecen unos pastores. Se le revela a unos pastores, con olor a oveja, ¿verdad? Tal vez sucios, así como medio, cara, así, y extrañados, y el ángel se le aparece, ya que se aparezca un ángel ya es bastante, ¿verdad? Y le dice que os ha nacido hoy, o sea, ya había sucedido en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el ungido, el Curios, el Señor de todo. Para nosotros leer este pasaje no tiene el mismo sentido que tuvo entonces para los de esa época y esa región. Usted lo lee y listo, ¿verdad? Pasó. Como decimos en Chile, pasó piola. Y usted no se dio ni cuenta. Pero esta frasecita era tremenda en el contexto. Por eso me acordaba lo que decía el otro día el hermano Luis. A veces estoy un año dándole vuelta a un puro texto, ¿verdad? Porque esto es profundidad. Aquí hay sabiduría, diría, ¿verdad? En el Apocalipsis. Entonces, lo que el ángel estaba anunciando es que el esperado y anhelado Mesías había nacido y fue en Belén, ¿verdad? Belén fue el pueblo donde nació. Belén era una gran ciudad. Oh, Belén pequeñita, ¿verdad? Dijo por ahí el profeta. Insignificante. Y ahí nació el Señor. Ellos iban en un viaje, ¿verdad? Y ahí Dios decidió que ahí era el lugar, Belén. En la mejor clínica de Belén, ¿verdad? Los maitenes, ¿no? En Belén, ahí nace en un establo. Y con cuarto compartido, con los animalitos, ¿verdad? Encima le llegan a María las visitas ahí con todo lo que significa después de un parto, ¿verdad? Yo creo que María no tenía muchas ganas de recibir tanto regalo, tanta cosa, pero ella estaba dispuesta ahí, ¿verdad? Servidora del Señor. Y así fue. En ese contexto nace el Curios, el Señor de todo. No le importó. No había nada que en realidad al Señor lo fuera a impresionar, hermano. ¿Usted cree que el Señor iba a nacer así como algo rimbombante? A diferencia de Satanás, que él miraba el trono de Dios y en su corazón, ¿qué es lo que quería? Él dijo que quería hacerse como un tronito al lado, ¿verdad? Hay que ser muy carepalo, ¿verdad? Para querer hacer esas cosas, ¿verdad? Bueno, Satanás es así. Entonces lo que el ángel estaba anunciando es que el esperado y anhelado Mesías había nacido en Belén y es el pueblo donde nació. Ahora, otra importante noticia era que el Mesías, al Mesías, a Jesús, se le estaba dando el título de Dios mismo. A usted no le dice nada, ¿verdad? Usted dice, sí, pues sí, Jesús es Dios, el Mesías es Dios. Pero hay un detalle ahí que tenemos que detenernos. Hasta el día de hoy, al judío le cuesta trabajo aceptar que el Mesías es Dios. ¿Sabía usted eso, no? Y decía el ciego, era, ¿no? Bartimeo. Hijo de David, ten compasión de mí. Él lo reconocía como el Mesías.
porque el hijo de David era el Mesías, ¿verdad? Ese era el nombre que se le iba a dar al Mesías. Pero el que usaba ese nombre de hijo de David, en realidad era en un contexto bélico. Para el judío, el Mesías va a tener un contexto bélico político. Por eso ellos van a aceptar al anticristo como su Mesías. ¿Sabía usted eso, no? Porque ellos esperan un hombre, no un Dios, esperan un hombre que los va a librar de sus enemigos, que les va a levantar las divisas ahí en el Street Wall, no, en el Wall Street, ¿verdad? Le van a subir ahí todas las inversiones. Eso lo va a hacer el Mesías. Para eso es lo que esperan ellos. ¿Usted cree que Jesús va a estar preocupado de eso? ¿De invertir bien la plata de los israelitas? No, ¿verdad? Para nada. Pero lo que aquí se está mostrando en este pasaje, hermanos, es que Dios está diciendo, ¿verdad? En el Evangelio, el ángel está diciendo que es el Cristo, el Señor, o sea que el niño que nació, tal como lo anunció Isaías, es Dios admirable, consejero, ¿verdad? Es el Curios, pero para ellos en su contexto les era difícil de entender. Para nosotros es fácil, pero debemos ir un poco al contexto. Discúlpenme que yo me dé esta vuelta para que lo podamos entender, pero necesito que entendamos este contexto, ¿verdad? Entonces nace en Belén, nace en un niño, el ángel anuncia que es el ungido, el Cristo, el Curios, el Dios Todopoderoso, y los judíos no lo podían entender, los pastores menos. Entonces los pastores, que eran copuchentos, ¿verdad? ¿Cómo decimos copuchentos para otros países que nos escuchan? ¿Ah? Curiosos, chismosos, ¿verdad? Vamos a Belén, ¿verdad? Vamos a ver que esto pasó. Tenían que ser ellos testigos de eso, ¿verdad? Y por ahí también iban los magos, y usted ya conoce la historia. El Evangelio de Mateo relata que Juan el Bautista era quien preparó el camino, ¿verdad? Él venía preparando el camino, anunciando a el Mesías, Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista. Él era hijo de un importante personaje ahí, ¿verdad? ¿O no? ¿Se recuerda quién era, no? Un sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Zacarías, muy bien, ¿verdad? Dicen que ellos habían escapado al desierto, ¿verdad? Los esenios probablemente pertenecía a esa secta que se le llamó, y ellos fueron al desierto porque ya estaba completamente corrompido el templo en los tiempos de Jesús. En el contexto que nace Jesús es cuando la religión judía estaba en su peor momento. Habían pasado 400 años de silencio, ¿verdad? Estaban todos peleados con todos, ¿verdad? Se había corrompido el tabernáculo, el templo de Herodes. Era más que nada una maravilla en cuanto a la construcción, más que lo espiritual. Pero ya los sacerdotes no estaban haciendo su labor y estaban todas estas sectas observantes como los seduceos, los fariseos, ¿verdad? Que fueron los principales enemigos de Jesús. Y Juan el Bautista, ¿verdad? Probablemente haya pertenecido a esta secta de los esenios. Se van, ¿verdad? Al desierto, a Qumran, en donde ellos ya comienzan a tratar de acercarse a Dios de alguna manera, ¿verdad? Apartándose de toda esa sociedad. Yo no estoy muy de acuerdo con que se les llame secta, ¿verdad? Pero dentro del contexto judío fueron sectas, ¿verdad? Entonces, el Evangelio de Mateo relata que Juan el Bautista es quien preparó el camino a Jesús. Y Juan el Bautista, ¿qué decía? Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 1, Mateo 3, 1 al versículo 3. Mateo 3, 1, 3, aquí vemos lo que Juan el Bautista decía. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Dónde predicó? ¿En los mejores escenarios? No, en el desierto. Buen lugar, ¿eh? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, aquí viene el mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Le suena este mensaje en algún otro personaje de la Biblia? ¿En quién? En Jesús. Exactamente el mismo. Primer mensaje de Jesús, primera predicación, el arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice acá Juan el Bautista, preparando el camino. ¿Verdad? Prepara el camino. ¿Ya había nacido Jesús o no? ¿Aquí? ¿O todavía no nacía? Sí, pues había nacido ya.
Sí, son de la misma fecha más o menos, ¿verdad? Exactamente, no me acordaba la palabra. Entonces, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos, Emmanuel, Dios con nosotros, se ha acercado. Pues ¿quién? Jesús, es quien habló el profeta Isaías, un profeta muy respetado dentro del judaísmo. Y dice, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, hace alusión a esto que está sucediendo, dice, preparad el camino del Señor. O sea, Isaías estaba profetizando lo que Juan el Bautista ya estaba haciendo en el desierto. El desierto representa el lugar del pecado, el lugar más vulnerable donde puedes pecar, ¿verdad? Donde fue tentado Jesús, ¿verdad? Y ahí se comienza a predicar esta palabra de arrepentimiento, ¿no? Eso es sentido común. Es lógico, ¿no? Ok. Entonces, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Curios, del Señor, del Dios Todopoderoso, enderezad sus sendas. ¿Por qué dice enderezad sus sendas? Porque se habían corrompido. Este era un mensaje para los judíos, ¿verdad? Recuerde que Mateo es el evangelio, la buena noticia, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para los judíos. Entonces a los judíos se les está diciendo enderezad sus sendas. No es que no sea el evangelio para los demás, pero acá hay también un contexto del escritor. Juan el Bautista estaba citando acá Isaías 43, usted después lo puede buscar, que habla del Señor Dios que viene a su pueblo. ¿Sí? El Señor Dios viene a su pueblo. Recuerdo la cita. Y los suyos, con ese, no le... A los suyos sería el propósito, y los suyos sería su pueblo judío, no le recibió. Entonces, lo que Isaías 43 y que acá Juan el Bautista está citando, está hablando de que Dios viene a su pueblo. Sabemos nosotros por la historia que el pueblo no le recibió. Este pasaje entonces se aplicó a Jesús al querer decir que Dios es el Señor, que Jesús, el Señor, Dios, vino a su pueblo. Y lo que está haciendo acá Juan el Bautista es preparar el camino para esta venida del Mesías, para el ministerio público de Jesús. Ahora, Jesús se identificó como el Señor soberano. ¿Sabían ustedes eso? Vamos a ver que Jesús se atribuye a sí mismo atributos de Dios. Ser soberano es un atributo comunicable o incomunicable. ¿Se recuerda eso, no? Sería incomunicable, porque solamente se le puede aplicar a Dios. No son atributos que pueden estar presentes en nosotros como el amor, ¿verdad? La bondad, la misericordia. Soberano es un atributo incomunicable, solamente está en Dios. Y Jesús se identificó como el Curios, como el Señor soberano que se relata en el Antiguo Testamento, y esta declaración la hace nada más y nada menos que religioso. Para usted. Pero que yo le vaya a... Eso es otra cosa, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué cree usted? Es otra cosa en qué sentido, no que ellos no necesiten. En el sentido de que uno sabe que es gente demasiado preparada, se debería hacer así, y uno tiene un poco de vergüenza, ¿verdad? Por llamarlo así. Quiero que lo podamos entender, ¿verdad? Somos todos iguales delante del Señor, no estoy diciendo otra cosa, pero quiero que entendamos que Jesús está diciendo esta declaración. Era haciendo...
y se enojaron, quedó la escoba de esta declaración y tranquilamente, ¿verdad? Pero estaba 46. Y vemos cómo Jesús hace esta declaración de su soberanía, un atributo solamente aplicable a Dios. Dice así Mateo 22, 41 al 40, que eran observantes dentro. Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó. ¿A quiénes? A los fariseos. Piensen en este contexto. Y ellos respondieron. Seguramente se pararon, ¿verdad? Ellos querían pelear. Se pararon y le dijeron, ellos respondieron, a la familia del rey David. ¿Por qué decían hijo de David? Porque era un Mesías político, bélico, ¿verdad? Entonces ellos dicen, oh, qué pregunta más fácil, Jesús, me sorprende tu pregunta. A la familia de David. Y Jesús le dijo, con la ayuda del Espíritu Santo, David escribió. Aquí está diciendo que David escribe inspirado por el poder de Dios. Y aquí está, dice, abre comillas, Dios le dijo a mi Señor. Esto está difícil, ¿verdad? A ver, de nuevo. David está diciendo, Dios le dijo a mi Señor, el Mesías, ahí está utilizando el Curios, el Señor de todos, o sea, está dándole la misma calidad de Dios al Señor, ¿verdad? Dios le dijo a mi Señor, el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. No le está diciendo a David. ¿A qué le está diciendo? Al Mesías. Dios al Mesías. Ok. A ver, explíquenme, dice acá. Si el rey David llama Señor al Mesías, ¿sí? A un hombre, si el rey David está llamando el Curios, el Señor, el Dios Todopoderoso, al Mesías, le hace la pregunta, ¿cómo puede el Mesías ser su descendiente? ¿Por qué razón? Porque ellos le dicen de la familia de David, porque lo miraron solamente como algo humano. Lo rebajaron a una condición solamente humana. Hasta el día de hoy esperan un Mesías de descendencia de David. Recuerde que el anticristo va a tener una genealogía hebrea, ¿o no? Probablemente de la tribu de Dan. Ya lo estudiamos eso, ¿no? Pero le está diciendo esto, ¿verdad? ¿Cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. ¿Quién era David? Era un pastorcillo nada más. Acá en el contexto, David, el rey David. O sea, hasta David, el rey David, que hasta el día de hoy es tremendo el rey David dentro del judaísmo, lo considera más importante que él mismo. ¿A quién? Al Mesías. Y allá arriba dice que Dios lo considera al Mesías como Dios. ¿Verdad? Versículo 46. ¿Qué pasó con esta pregunta, con este contexto que hace Jesús? Bueno, simplemente nadie pudo responderle a Jesús. Aquí nadie, hermanos, en este contexto nadie era ninguno de esos eruditos. Recuerde que mire, los fariseos podían ser muy mala onda, mala leche, lo peor de la sociedad, pero los tipos sabían. Eran estrictos, observantes de la ley. Yo creo que andan así como con un cosito aquí en el ojo, así como de... Ellos todos lo miraban así, ¿verdad? Se sabía todo de memoria. A conocer a esa gente que anda así por ahí por internet, que se saben todo y así como, pregúntenme por favor, déjame preguntas difíciles para humillar, digo para responderle, ¿verdad? Bueno, como pavos reales, ¿verdad? Y no son capaces ni de orar. Acá dice que ninguno de esos eruditos pudo responderle a Jesús. Ninguno. Y desde ese momento ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y siguieron así, ¿verdad?
Sigamos ayudando, fariseos, vámonos para la esquina, aquí está complicado. Y se fueron todos los fariseos, ¿verdad? Y con sus caras, cuando ayunaban, ¿se acuerdan que ponían cara de perro vagabundo, así como con hambre? Y ahí se fueron. Ya nadie le preguntó más. Los fariseos, los religiosos de ese tiempo, siempre le hacían preguntas a Jesús como para querer hacerlo caer. A usted y yo, hermanos, siempre va a haber gente que nos va a hacer preguntas. ¿Sí? ¿Y tú qué pensáis del matrimonio igualitario? No, está bien. Dios es amor, ¿verdad que sí? Sí, Dios es amor, ¿verdad? ¿Y qué pensáis tú del aborto? No, es que hay gente muy mala, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Sí. Ah, entonces ¿estás de acuerdo? No. Y tratan de, por eso usted dígale al Señor, hazme sabio, ¿verdad? Hazme sabio. Me acordé de un cántico que había, ¿te acuerdas del Remolineando? Sí, había una hermana que decía, por causa de él, yo me haré más gil. Era Bill. Bueno, nunca nadie entendió eso, ¿verdad? Gil en Chile es como hacerme tonto, ¿verdad? Los cristianos debemos pedirle sabiduría al Señor, hermano. Esforcémonos ahí por estudiar. Y cuando tenga la oportunidad de hablarle a alguien del Señor, hágalo con humildad. ¿Sí? A veces me hacen preguntas que yo ni tengo respuesta y sabe que el Espíritu Santo en el momento me lo muestra, así que digo, ay, gracias Señor, porque no quedé en ridículo, ¿verdad? Y que la gloria es tuya, definitivamente, ¿verdad? Y ahí uno le responde así con humildad a las personas y la gente que, mira, nunca lo había pensado. Yo tampoco, ¿verdad? Gracias Señor, ¿verdad? Oremos ahí y le dan gracias al Señor. Pero hágalo con humildad. Dios va a poner palabras de sabiduría en tu boca. Cuando tú prediques, recuerda que el Señor dijo que Él estará contigo todos los días de tu vida. Entonces, cuando tú le prediques a alguien, tú no vas solo, ¿verdad? Tú vas con el Señor. Y le vamos, Señor, ¿verdad? Ay, Señor. Sigamos. Entonces, en este contexto, los fariseos sabían que Jesús estaba proclamándose el título de Curios, que usaba la Septuaginta en el Antiguo Testamento. El término curio relacionado a la deidad es usado sin problema en todo el Nuevo Testamento. Y esto se aplica a Jesús. Y el mismo apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, de todos nosotros, lo aplica. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Vamos a ver acá cómo Pablo le aplica sin problema el curios a Jesús, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 dice así. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Ven? Les dije que era solamente un Dios. Usted que ya leyó la Biblia va a decir, sí, ¿cuál es el problema? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Viste que era el puro el Padre? Del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. ¿Viste? Te lo dije. Un puro Dios, el Padre. Y ahí estaba el testigo de Jehová. Afírmate testigo de Jehová ahora. Y un Señor, un curios. Mismo contexto de Dios, recuerde. Hay que ir a la palabra, no es que lo rebajó. Y un solo Señor, Jesucristo. Sin duda, y no hay duda de que, ¿verdad? Jesucristo, por medio del cual, o sea, de Jesús, son todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Algunas. Casi todas. Todas dice acá. Por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Tiene duda que Jesucristo es el curios, es el Señor y que está en la misma línea, si lo queremos llamar así, por darle algo para entender, de Dios? Ahí está, ¿verdad? En otra oportunidad Jesús les habla a sus oponentes, a los judíos, les habla, no es que Jesús era en contra de los judíos, sino que el pueblo lo rechazaba, pero les habla a los judíos acerca de Abraham. Les habla de Abraham, seguramente usted está recordando ahí el pasaje del Evangelio, ¿verdad? Y su condición de Dios. Le habla de Abraham y de su condición de Dios en un contexto hablándole a los judíos. Juan capítulo 8, versículos 53 al 59. Juan 8, 53 al 59. Le dice acá,
Esto es un diálogo, ¿verdad?, entre Jesús y los judíos. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Le dicen los judíos, ¿sí? ¿Acaso? Así como, de haber sido así como, yo no me puedo, me aprieta esto. Pero así como, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Qui- ¿Quién te hace a ti mismo? Ah, le pregunta. Y respondió Jesús. Aquí es como, esto es como, se me imagina a mí como cuando era pequeño veía al correcamino, ¿verdad? El coyote tratando de hacer caer al correcamino, ¿verdad? Y les caían sus propias trampas. Y respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, que egocéntrico Jesús diría alguno por ahí, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. ¿O no? Mi Padre es el que me glorifica. Ah, no, esto ya está difícil, ¿verdad? Esto está quedando la escoba ahí, ¿verdad? Ya no era solamente un egocéntrico para los judíos de ese tiempo, sino que ahora está diciendo que es Dios quien lo glorifica. Contexto, corran, ¿verdad? Salgan de ese lugar, ¿verdad? Aquí alguien le va a dar algo, un soponcio en ese momento a todos los judíos de aquel tiempo. Entonces, dice, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ahí ya, a esa altura, ¿verdad? El que esté libre de pecado, lanza la primera. Y ahí los hervían esos hombres, hervían frente a esas palabras del Señor, ¿verdad? Porque había autoridad en él. El Dios estaba con él. Había autoridad en él mismo. 55. Dice, pero vosotros, perdón. Mira, arriba en el 54 le dijo, el que vosotros decir que es vuestro Dios. Se lo dice ahí con ironía. Aplica una figura retórica, ¿verdad? Con ironía. Porque le está diciendo, ustedes dicen que es su Dios, pero en realidad no lo es, ¿verdad? Dice, y aquí lo explica, dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Ya no le quedaban botones para tirarse los pobres fariseos, ¿verdad? Para rasgar sus vestiduras. Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Ah, ya estaban empuñando, ¿verdad? La mano, tomando palo, ¿verdad? Eh, entonces dice, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. No como ustedes, ¿verdad? Le dice Jesús. 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Qué Jesús? Jesús, ya te estáis pasando de la línea, ¿verdad? Una cosa es que tú ya no nos trates mal a nosotros, pero ¿qué estás diciendo Jesús? Es el contexto que había ahí de los religiosos. Jesús con los judíos, ahí le dice. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún tienes 50 años, aún no tienes ni 50 años, y has visto a Abraham, ¿verdad? Que han pasado muchos cientos de años, ¿verdad? Jesús, el 58, Jesús les dijo, porque ahí ellos lo estaban mirando, seguían mirándolo como una condición humana, ¿verdad? Entonces Jesús tenía 30 y algo, ¿verdad? Y ellos le estaban diciendo, ¿cómo se te ocurre que tú vas a ver, pudiste estar con Abraham, conocido, revelado, no sé, si eso pasó hace más de 500 años, ¿verdad? Entonces le dijeron los judíos, no, perdón, el 58, Jesús le dijo, de cierto os digo. Esto significa como les estoy diciendo la firme, ¿verdad? Le estoy diciendo la verdad. De cierto os digo. Antes que Abraham fuese, padre Abraham, el padre de todos los judíos, yo soy. No, ahí yo ya creo que entre ellos se rasgaban y pásame un pedazo para tirarte, ¿verdad? Es que esto lo que está pasando aquí es terrible, ¿verdad? Y yo creo que más de alguno intentó ahí tirarle algo, ¿verdad?
¿Sabe por qué? Miren lo que dice al final del texto, el 58. Dice, yo soy. Ahí está utilizando una palabra, no es cualquiera, no es el yo soy de la tele. Está hablando del gran yo soy, ¿verdad? Y estaban ahí, ¿verdad? El 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. No usó su poder, ¿verdad? Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, fue prudente Jesús, ¿verdad? Pudo haber Jesús haber tirado su, ¿verdad? Como las películas de Disney. Y pudo haber hecho quizás, no sé, hielo, fuego, no sé, cualquier cosa. Pero ¿qué hizo Jesús? Corrió, salió, ¿verdad? Pudo haberlo hecho el Señor. Así que guardemos los poderes, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende o algo, hay fuego del cielo, ¿verdad? Mejor lluvia, ¿verdad? Porque necesitamos lluvia. Entonces, acá Jesús, prudente, y se va, ¿verdad? Y se fue. En este pasaje entonces vemos la declaración de la eternidad del Hijo. Jesús, hombre, estaba diciendo, en los tiempos de Abraham, yo estuve. Me vio, se me reveló. Yo estuve con él, lo conozco, les puedo decir cómo era. ¿Eso qué demuestra? La eternidad del Hijo, ¿verdad? Vemos además que se atribuye el título de yo soy. Los religiosos de esa época sabían que se estaba refiriendo a las citas de Éxodo capítulo 3:14, ¿verdad? Usted lo ha leído. Leámoslo rápidamente. Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés en este diálogo que cómo me presento al faraón, qué le digo que soy, quién me manda. Bueno, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, ¿verdad? Y dijo, así dirán a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, ¿verdad? Éxodo capítulo 3:14. Incluso algunos textos dicen que cuando se decía el yo soy, caían, ¿verdad? Vi ayer ¿Usted ha escuchado los truenos alguna vez? ¿Verdad? Y se estremece todo. O el sonido del mar. Y ayer yo veía un video de cómo fue la onda expansiva de esa explosión del volcán. No sé si lo vio, ¿verdad? Y los tiró hacia atrás. Me imagino yo esta frase, el gran yo soy, y la gente, ¿verdad? No es que cuando sea la segunda venida del Señor, porque en el arrebatamiento no lo vamos a ver nosotros nomás, ¿verdad? Pero cuando sea la segunda venida del Señor, hermanos, eso va a ser pero glorioso, hermanos. ¿Qué juegos artificiales de Valparaíso, de las Olimpiadas? ¿Qué banda sonora de la mejor película, de la película que usted quiera, ¿verdad? Va a ser un momento pero glorioso, hermanos. El gran yo soy. Y Jesús estaba atribuyendo ese nombre, ¿verdad? Esta es la razón por la cual los judíos del tiempo de Jesús lo querían apedrear, porque se estaba atribuyendo un nombre demasiado comprometedor, porque Jesucristo es Dios, no le quede duda. Era una blasfemia, hermano, en aquel tiempo, y hasta el día de hoy, proclamarse el título de yo soy. Por eso Jesús dijo, vendrán falsos Cristos, falsos ungidos, diciendo, yo soy el Cristo, ¿verdad? En Apocalipsis nosotros vemos a Jesús atribuyéndose sin mayor problema otro título de deidad. Vamos a leer Apocalipsis 1:8 y luego vamos a leer Apocalipsis 22:13. Apocalipsis 1:8, al principio de Apocalipsis dice Jesús, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué significa eso? Aquí lo dice, el principio y el fin. Dice el Curios, dice el Señor. O sea, Jesús está diciendo a sí mismo, yo soy el principio, el fin, el alfa, la omega, el que es y que era y que ha de venir. O sea, esto habla de eternidad en todos sus términos. Después dice el Todopoderoso. El Todopoderoso es una palabra que solamente se le puede aplicar a Dios. Por decir aplicar, ¿verdad? Ya, tratar de aplicarle algo a Dios ya es como raro, ¿verdad? Pero para que lo entendamos. En Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Sigue
ahora ya casi al final del Apocalipsis, sigue manteniendo su afirmación el Señor, ¿verdad? Su declaración de que Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Ahora veamos el uso del término hijo de hombre, hijo del hombre. ¿Han escuchado hablar esto? La palabra hijo del hombre. Ahora acá es el mismo Jesús que se titula como el Hijo del Hombre. Este título se usa 84 veces en los 4 evangelios, ¿verdad? Pero solo lo usa Jesús cuando se refiere a sí mismo, ¿verdad? Porque es raro decir el Hijo del Hombre, ¿verdad? Debería ser como mejor el Hijo de Dios, que fue el término que después ya se usaba, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 16, versículo 13, Mateo 16, 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? El término Hijo de Hombre es un término en donde los más eruditos no han podido descifrar su significado específico. No hay una definición así como esto significa, ¿verdad? Pero existen menciones de los profetas del Antiguo Testamento en alusión a este término. Se utilizó. Sin embargo, lo que está claro es que Jesús utiliza este término, pero no como los profetas para referirse al Hijo de Dios, sino que lo utiliza para referirse a sí mismo. Entonces ahí tenemos ya una connotación y un contexto en donde este término Hijo de Hombre, que era por los profetas aplicados para el Hijo de Dios, para el Mesías, para Dios, está ahora aplicado en Jesús. Él se lo autoproclama Hijo de Hombre, ¿verdad? En el contexto judío el término Mesías, decíamos que es un término militar, el cual Jesús quería evitar. Por eso se dice el Hijo de Hombre, del hombre, ¿verdad? No quería él echarse como más, porque lo político y lo bélico, lo militar, era como un estatus, ¿verdad? Pero Jesús no quiso tomar ese ejemplo y utiliza el término Hijo del Hombre, pero que en el contexto del Antiguo Testamento y de los profetas era atribuible al Hijo, a Dios, ¿verdad? Al Mesías. Entonces, el Hijo del Hombre tiene como trasfondo la visión que tuvo Daniel. ¿Se recuerda usted la visión de Daniel? ¿Verdad? Daniel es un profeta, no muy reconocido como profeta dentro del judaísmo, de hecho no está dentro de los libros proféticos en la Biblia de los judíos, pero es el profeta Daniel quien tiene una visión en donde ve a uno como hijo de hombre, una deidad como hijo de hombre. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 13. Estamos por terminar la introducción a este mensaje. Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice así Daniel, miraba yo en la visión de la noche, habla en primera persona porque él era un profeta, tenía revelación de Dios. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, mire, la visión de la noche era porque él constantemente estaba en oración. ¿Eh? Entonces, en una de estas visiones dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, o sea, como con figura humana, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios, muy bien. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ya está hablando del milenio, ¿verdad? Su dominio es dominio eterno, o sea, no era por 1000 años, sino que era eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Por qué dice esto que no será destruido? Porque había también una visión en donde los reinos iban a ser destruidos. Se recuerda la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Un contexto escatológico, que iban a ser destruidos los medos persas, los griegos, los romanos, ¿verdad? Y luego los pies de barro mezclado con barro y hierro, ¿no? Ok. Por esta razón, cuando Jesús le dice a los religiosos que Él es el Hijo del Hombre, estos no lo soportaron tampoco, ¿verdad? Y lo querían apedrear. En Mateo capítulo 26, Mateo 26, 64 y 65, aquí también lo dice, ¿verdad? Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿A quién verían?
al Hijo del Hombre. Y Jesús se está atribuyendo este título. Entonces el sumo sacerdote se había cambiado ya las vestiduras para rasgárselas de nuevo y se las rasgó diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿verdad? Acúsalo con tu mamá, Kiko. Bueno, el Hijo del Hombre, para que usted entienda esta frase que se da en la Biblia. Jesús poseía atributos de deidad, ¿o no? ¿Cuáles son los atributos? Todo el poder, ¿verdad? La omnisciencia, la omnipotencia. Ok, no solo nos vamos a quedar con los términos gramáticos que hemos aprendido hoy día de teos y curios para afirmar la deidad de Jesús. En este punto veremos hechos en la vida de Jesús que manifiestan sin ninguna duda y lo manifiestan de manera pública su carácter y su poder divino. ¿Sigue Jesús teniendo poder? ¿Cree usted en los milagros? ¿O no? ¿O ya no son se acabaron los milagros? Eran 30 números, como dan ahí en la municipalidad. No hay más milagros. Mire, nosotros como casa de oración, porque ya uno no puede decir como cristianos todo, ¿verdad? Pero como esta denominación nosotros creemos en los milagros del Señor, creemos en la manifestación de su poder, creemos en los dones del Espíritu Santo y lo creemos y los anhelamos en nuestra vida, ¿verdad? Así debe ser, así la Biblia nos enseña. Y nosotros vemos acá que Jesús manifestó públicamente su carácter y su poder divino. Vamos a ver acá que Jesús, vamos a buscar Mateo 8, 26 y 27, y aquí vamos a ver que Jesús demuestra su omnipotencia, todo su poder, cuando calma la tormenta del mar. ¿Sabe cómo lo hace? Con su palabra. No agarró a palo al mar, tranquilo, ya, ¿hasta cuándo? No hizo Jesús eso, ¿verdad? Lo hizo así tranquilo. Mateo 8, 26 y 27. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Le dice a quiénes: a sus discípulos que van a ir con el barquito, ¿verdad? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. O sea, eso es quietud, paz. 27. Y los hombres incrédulos, ahora no, así Jesús tenía, así Jesús, ¿verdad? No, así, Jesús va conmigo. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Usted ha hecho el intento, ¿no? Una vez yo por ahí me creía Jesús, ¿verdad? Y estaba el viento fuerte, ya, se calma el viento, ¿verdad? Que se calma, qué peor. Pero increíble, ¿verdad? Al poder de su palabra se calma el viento. Increíble, hermanos. Ahí vemos entonces todo el poder, la omnipotencia manifestada en Jesús. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estamos aprendiendo que Jesús es Dios, atributos en Dios. Cuando usted y yo podemos ser usados milagrosamente por el Señor para proclamar, compartir un milagro, ¿lo hacemos en el nombre nuestro o en el nombre de Jesús? Porque en el nombre nuestro no pasa nada. Ahí nos dirían los demonios: bueno, a Jesús conocemos, ¿verdad? A tus discípulos, a sus discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Pero ustedes, ¿verdad? Por eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Por más que oremos, por más que nos santifiquemos, por más que ayunemos, no tenemos ningún poder para poder hacer nada. Por eso lo hacemos todos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y Jesús va con nosotros. Y vamos a ver milagros. Y una vez les compartí un video que a mí me impresiona cada vez que lo veo, de un niñito que tenía como ¿cómo se llama esto? Como unos movimientos involuntarios, como un Parkinson, ¿verdad? Y oran por él, ¿verdad? Lo pasan adelante y oran por él. Y el niñito, yo a los niñitos les creo, ¿verdad? De repente había una señora que pasaba en todos los videos de milagros, ¿verdad? Y tenía como las manos cortas, como que la alargaba, no sé si lo vieron.
Después descubrieron que le pagaban a la señora por ahí, por África, en esos países. Pero este era un niñito y, y, y declaran la palabra de sanidad sobre su vida y el niñito se sanó y y el niñito no entendía nada y se fue corriendo hacia jugar. Creemos en los milagros del Señor, ¿verdad? Bueno, hay autoridad entonces de parte del Señor y acá Jesús estaba manifestando su omnipotencia, todo su poder en Jesús. También hizo un milagro de multiplicar los panes y los peces. ¿Usted ha hecho ese milagro, no? No, hermano. Un poquito más de agua a la olla podría ser algo como lo más cercano, ¿verdad? Pero dice que Jesús en Mateo 14:19 dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Imagínense, multitud hambrienta, esta iba a empezar a exigir la comida, ¿verdad? Y dice, ok, siéntense en la hiedra, tranquilo, y tomando los 5 panes y los 2 peces que tenía, levantando los ojos al cielo, tranquilo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y todos comieron y sobraron. ¿Qué le parece? Usted y yo quizás estaríamos, pero desesperados. ¿Se acuerdan una vez hicimos acá ¿qué fue? Cuando se podía, po. Eso de, vino una iglesia de invitadas, ¿se acuerdan? Y que vinieron muchos y que trajimos poquitas cosas, ¿se acuerdan o no? Y yo los veía, ustedes como estaban así desesperados, pero se tiraban los pelos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dar? Echémosle agua a la bebida, ¿verdad? Hagamos algo, ¿verdad? Al queque, no sé, partámoslo bien delgadito, ¿verdad? Jesús estaba tranquilo y me la siento, ¿verdad? Ahora vamos a comer todos, ¿verdad? Y Jesús lo hizo ¿por qué? ¿Por qué lo hace Jesús? Porque tenía todo el poder, ¿verdad? Le estaba en cierta manera manifestándose a esa multitud que él tenía el poder, era todopoderoso. Cambió el agua en vino, ¿verdad? En Juan capítulo 2, versículo 1-11. Algunos por ahí dirían, ¿por qué no siguen existiendo estos milagros? Pero lo hizo el Señor ahí en las bodas de Canaán, ¿verdad? Jesús afirmó su eternidad cuando dijo, esto está en Juan capítulo 8, 58, él afirma su eternidad cuando les dijo, de cierto os digo, antes que el Padre fuese, yo soy. Eso lo leímos, ¿verdad? Jesús era omnisciente, pues conocía el pensamiento de las personas. Estamos hablando que Jesús es Dios y era omnisciente porque conocía el pensamiento de las personas. Marcos capítulo 2, versículo 8, ya estamos terminando. Marcos 2:8, en la traducción al lenguaje actual dice, pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? Usted podría hacer eso, ¿no? Y usted le dice al medio, ¿qué estás pensando? ¿Y por qué me ponía esa cara? Pero dime, ¿por qué estás pensando? Pero dímelo, po. A ver, dímelo. Pero Jesús no hacía eso, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿por qué piensas así? ¿Qué cosa? Y varias veces sucedió eso, ¿verdad? Y Jesús, conociendo el pensamiento de aquellos, ¿quién puede hacer eso? Solo el Señor. Solo el Señor, ¿verdad? Jesús sabía desde un principio quiénes creerían en Él y quiénes no. Juan capítulo 6, 64, la traducción al lenguaje actual, en Juan 6, 64 dice, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Tal vez hoy día el Señor nos está diciendo eso hoy día acá. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús les dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. La omnisciencia de Jesús era por sobre el don de la profecía. Jesús podía conocer el corazón de las personas, ¿verdad? Los profetas anunciaban tal vez, ¿verdad? Algo futuro, algo que debe de venir o una exhortación de parte de Dios. Pero la omnisciencia, todo el conocimiento que Dios tenía, estaba por sobre el conocimiento o el don profético. Juan capítulo 2, 23 al 25. Juan 2, 23,
25 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Era difícil ser Jesús. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe, cuando tú vienes acá a la iglesia, Dios te está viendo ahí en el corazón. Y tú puedes estar así con las manos santas, levantando, ¿verdad? Gozándote externamente, pero Dios está mirando el corazón, ¿verdad? Y eso ahí es lo importante, ¿verdad? Por eso no le decimos, de un grito de júbilo, haga esto, tírese para arriba, cuélguese la lámpara. No, porque si usted lo siente de parte del Señor, hágalo. Hágalo. Si quiere postrarse, llorar, dar un grito de júbilo, hágalo como usted quiera. Pero lo más importante es que Dios va a ver el corazón. O si no, la agrupación de personas, los mudos, estarían ahí, pero terriblemente enojados porque no podrían hacer nada de lo que usted hace. Para Dios, en forma externa, Dios mira el corazón. Juan 16:29, se los leí eso, ¿no? Juan 16:29, no. Y 30. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte porque por esto creemos que has salido de Dios. ¿Verdad? Condición humana, los discípulos le están reconociendo su deidad. En relación a la omnipresencia en Jesús, no hay un relato como tal, omnipresencia, o sea que estuvo en varios lugares. ¿Se ha preguntado eso, no? ¿Se ha preguntado eso, no? Jesús, Dios, atributos de Dios, omnipresencia, no vemos eso en Jesús, ¿o sí? ¿O hay algún relato de Jesús manifestando la omnipresencia? Y ahí está el ateo, ¿viste? Te dije, si no era tan Dios. Yo sabía, así. Oye, me veo todos los videos de YouTube de los ateos. Así que yo tengo un magíster en ateología. El ateo también cree en Dios. ¿Sabían ustedes? Cree que Dios no existe. Cree en Dios. Entonces, vamos a ver, en relación a la omnipresencia de Jesús, no hay un relato como tal, sin embargo, hay una declaración que muestra su omnipresencia. Mateo capítulo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, pero háganlo de a uno, porque si no me ponen en problemas. ¿Eso dice o no? No dice, donde sea. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Este texto no es para aplicarlo en relación a la presencia de Dios, ¿verdad? Porque a veces decimos, estamos aquí reunidos en la iglesia y si hay 2 o 3 congregados, ya está el Señor en medio nuestro. Pero si hay uno solo, ¿no llegó el Señor? No, ¿verdad? Mala aplicación de ese contexto. Aquí lo que está hablando en ese contexto que se los enseñé hace algún tiempo es la disciplina, ¿verdad? Mire, la disciplina, nada que ver con lo que uno a veces piensa. Lo podemos aplicar también de la otra forma y Dios lo entiende, pero está hablando de la disciplina, porque ahí habla, si tienes algo contra tu hermano, ve y repréndeselo estando tú solo, ahí arreglen el tema, si no, llama a un anciano, ¿verdad? Y luego dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en relación a la disciplina. O sea, cuando arreglamos nuestros problemas, 2 o 3, está hablando de la congregación de los cristianos, también ahí está el Señor. Y Dios respeta las disciplinas que se puedan dar. A veces los pastores vamos a tener que expulsar gente de la iglesia. ¿Sabían ustedes eso, no? No, no se puede, pastor. Ni uno menos. Me va a hacer un pañito así de los expulsados. Van a haber casos en donde vamos a tener que expulsar gente, ¿verdad? Y Dios va a respetar esas decisiones, esa autoridad delegada sobre los pastores. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, aquí en este pasaje vemos ya la omnipresencia de Dios, que dice, donde estén congregados 2 o 3 en mi nombre, yo ahí voy a estar. Si son 100.000 al mismo tiempo, ahí voy a estar yo. ¿Qué es lo que es eso? Omnipresencia. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, y he aquí, yo, está hablando Jesús, ¿verdad? Jesús dice, he aquí yo,
Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero vayan en turnos, para que no se me vayan a juntar al mismo tiempo, porque no puedo estar... No dice eso, ¿verdad? Dice, vayan y hacer discípulos y yo estaré con ustedes. ¿Qué es lo que nos habla eso? De la omnipresencia, ¿verdad? Entonces, ¿era Jesús omnipresente? Sin duda, hay muchos pasajes que hablan que Jesús conocía el corazón, estaba en situaciones y lo va demostrando, ¿verdad? En cierta forma. Jesús poseía una soberanía divina, algo solamente atribuible a Dios. Podía perdonar los pecados, ¿o no? Te perdono. Nadie puede hacer eso. Usted le diría a alguien, ya te perdono tus pecados. Ahí está el curita, ¿verdad? Ya te perdono tus pecados. 3 Ave María, 4 tiburones, 4 lagartijas y no sé qué. Y un Padre Nuestro. No, eso suena burlesco, pero no somos nadie para perdonar pecados, ¿verdad? Pero Jesús tenía la autoridad para perdonar los pecados. Los profetas decían, así dice el Señor, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento dicen, así dice el Señor. Cuando el profeta se subía al lugar alto en la ciudad, la gente empezaba, uy, se viene difícil, ¿verdad? Y se paraba el profeta, ¿verdad? Y a voz de cuello, ¿qué significa la voz de cuello? Sin micrófono, decía, así dice el Señor, y todos callados, ¿verdad? Y comenzaba el profeta, porque el profeta era la voz de Dios al pueblo. Así dice Jehová. Pero Jesús dijo, yo les digo. ¿Qué es lo que es eso? Autoridad en Jesús. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo les digo. Cuando habla de Jesús y la ley, le da la correcta interpretación a la ley. Y Jesús es digno de alabanza. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, toda lengua es todo ser humano, toda autoridad, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Un día todos van a confesar que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Usted no se apresure, no trate de decirle a la gente, tenés que decir. Un día, si no lo quiere decir hoy día, un día ante el gran juicio del trono blanco, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará, pero ya para condenación. Entonces es tremendo, hermanos, lo que hoy día nosotros podemos entender a través de esto que estamos hoy día aplicando, ¿verdad? Conociendo a través de la palabra del Señor. Él es digno de toda alabanza. El Padre ordena a los ángeles que le adoren. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Vamos a ponernos de pie delante de nuestro único y gran Dios. Y vamos a darle gracias por su palabra. Vamos a entender en esta mañana que Jesucristo es el Señor. Una vez más yo le agradezco por su paciencia, ¿verdad? Yo sé que es difícil estar ahí tanto rato sentado, ¿verdad? Duele la espalda, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor por su palabra y damos gracias al Señor porque tenemos esta oportunidad hermosa de tener esta libertad hoy de poder presentarnos delante del Señor. Amén. Yo le voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojos delante del Señor. Recuerde que estamos delante de nuestro único y gran Dios, del Curios, del Teos, del Dios creador, del Dios del universo, del Adonai, el Alfa y el Omega. Señor, delante de ti estamos reconociendo tu deidad, Jesús. Nosotros reconocemos que tú eres el Señor de la vida, que tú eres victorioso, que tú gobiernas, que tú reinas, Señor, eternamente. Amado Dios, delante de ti, Señor, estamos rendidos delante de tu majestad. Señor, reconocemos que solamente tú podías salvarnos, solamente tú podías hacerlo, Señor, solamente tú podías complacer el corazón del Padre en relación al pecado que cometimos, Señor. Gracias, Padre, te exaltamos en esta mañana, te glorificamos eternamente, Señor, y gracias porque tenemos esta hermosa oportunidad de estar delante tuyo, Señor,
adorándote. Gracias porque nuestros ojos fueron abiertos delante de ti, porque te conocemos. Gracias, Señor, porque tu palabra no está solamente ahí en nuestros oídos, sino que está en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque cada día te estamos conociendo más. Señor, no queremos retroceder, queremos avanzar con nuestra mirada puesta en ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo tan difícil. Ayúdanos, Señor, a poder vivir siempre aferrados a ti, Señor. Que nada nos aleje, Señor, de ti, Padre, porque simplemente te amamos, Padre, con todo nuestro corazón. Bendice a cada hermano que está en este lugar. Bendice, Señor, desde el más pequeñito hasta el más grande, Señor, que tu bendición recaiga, Señor, sobre nuestras vidas. Hemos sido exhortados por tu palabra, Señor, que habla de tu grandeza, y ahora recibimos, Señor, toda bendición que tú has preparado para este día, Señor. La recibimos con alegría, Señor. La recibimos con gozo en el corazón. Señor, te agradecemos por todo lo que tú nos das. Te agradecemos por todo lo que tú nos has dado, Señor, por todo lo que tú nos darás. También te agradecemos, Señor, por aquellas cosas que perderemos, porque sabemos que todo tiene un propósito en tus manos. Señor, decimos hoy en esta tarde que tú eres digno de toda alabanza en todo tiempo. Señor, tu nombre es exaltado y glorificado sea siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una